Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro digital. Hoy estamos con Rocío Nogales. Hola Rocío, buen día. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un gustazo estar aquí. Rocío es integrante del grupo motor de la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria de nuestro país, la REAC, que se funda en plena pandemia como un grupo abierto a tratar la cultura comunitaria, para la cual además hacen una definición que compartirá con nosotros y que es del todo interesantísima. Rocío va a compartir con nosotros algunas conclusiones del primer diagnóstico de la cultura comunitaria en España elaborado en 2022. Y bueno, Rocío, queremos saber un poco más de este proyecto de 2022 y de dónde estáis hoy y dónde mira al futuro, porque se trata de una red que ha crecido enormemente en su corta vida y celebramos tenerte con nosotros. ¿Qué importancia o qué relevancia tiene trabajar en red? Para nosotras un poco el trabajar en red es identitario de la cultura comunitaria, pero también creo que para las que llevamos mucho tiempo trabajando en red, somos muy conscientes también de los peligros y de los costes ocultos que tiene trabajar en red, que yo creo que también muchas veces la gente, quien acaba de llegar, algún que otro político, se llena mucho la boca de, bueno, hay que trabajar en red, hay que trabajar en red. Trabajar en red necesita o requiere unos recursos, requiere unos tiempos, requiere unas energías que además, para que sean transformadores en el tiempo, deben ser sostenidos, ¿no?, durante el tiempo. Entonces, esas son cosas que a la hora de decir, por ejemplo, como decían, ¿no?, las Islas Canarias, es obvio que la transmisión, el compartir saberes, el encontrar soluciones, el articular la visión de un territorio más allá de una región concreta, pensar un poquito en bioterritorios, en bioregiones, eso es algo que solo podemos hacer cuando somos muchas las que estamos contribuyendo, pero hay que tener en cuenta que hay que dotarse de recursos, porque una de las cosas que vemos también en la cultura comunitaria muy a menudo es que este mantenimiento de las redes, esta activación en lo común, en los espacios comunes, muchas veces se hace a costa del bienestar de las propias gentes y se sacrifica también muchísimo, digamos, el objetivo principal incluso de las entidades y de los colectivos, ¿no? Entonces, bueno, decididamente sí al trabajar en red, sí al trabajar juntas y, como decías, además, con la mirada puesta en hacerlo de forma profesional, que para nosotras no es más que eh, con una, ¿cómo diría?, con un saber hacer, con unas metodologías que existen, pero mirando también al hacerlo sostenible, ¿no? Que todo eso, que además hemos aprendido muy bien de los movimientos sociales desde ese punto de vista, ¿no? El saber que tú tienes una mirada, un objetivo de transformación y uno tienes que hacerlo entre muchas personas y muchos agentes, pero además hay que tener siempre la mirada puesta en el aquí y el ahora, pero también en el hacia dónde vamos, ¿no? Y hacerlo sostenible. En 2023 tenéis un segundo encuentro presencial donde revisabais precisamente todas estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones misionales por una parte y las cuestiones estructurales y organizativas por otra parte. ¿Dónde está hoy la REAC? Sabemos también que tenemos numerosos integrantes de las Islas Canarias. Son numerosas las organizaciones que formaban parte ya en este primer encuentro. ¿Y dónde se encuentra hoy la REAC en cuanto en fin, a estas conclusiones del primer diagnóstico? A ver si puedo ser un poco estructurada en la respuesta. Mira, antes que nada, un poco el porqué del diagnóstico, ¿no? Yo creo que también uno de los valores fuertes de la cultura comunitaria y por ende de la REA, que no es sino el juntarse, el compartir de agentes que están activas en esa cultura comunitaria,
es el partir de las necesidades. Nosotras no inventamos las necesidades, nuestra idea, y ya te digo, lo inmediato, lo que sucedió en mayo del 2019 fue el decir, ¿cómo estamos? ¿Sabes? ¿Cómo estamos? ¿Tú cómo estás? ¿Necesitas algo? Sabíamos que estaban cerrando, sabíamos que estábamos pasándolo muy mal a nivel material, pero también supimos y aprendimos que nos activamos como agentes sociales de muchas formas que a lo mejor no habíamos sospechado, ¿no? Entonces, bueno, en ese aprender, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos como red? ¿En qué situación están nuestros agentes, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista, digamos, más académico, más científico, es verdad que es un primer diagnóstico que para nosotras fue un hito, porque recuerda que no era un diagnóstico de algo que ya era muy conocido y de lo que se había hablado mucho. Curiosamente, yo creo que al hablar de cultura comunitaria en Europa, en España, tenemos que ser un poco incisivos y el preguntarnos por qué no se ha hablado de cultura comunitaria en España. La cultura comunitaria, donde más se ha hablado, ha habido a lo mejor algunos territorios como Cataluña, quizás algunas zonas en la Comunidad Valenciana, algunas experiencias apartadas, pero de cultura comunitaria como tal no se ha hablado en España. Entonces también eso fue una de las primeras cosas que quisimos atajar. Y curiosamente ahí tuvimos un poco el interés del propio Ministerio de Cultura, que nos dijo, hacernos una pieza, contadnos qué es para vosotras cultura comunitaria, y ahí también creo que hicimos un ejercicio interesante de reconocer cómo la cultura comunitaria sí era muy conocida y había sido muy estudiada y se le presta mucha atención en otros países y especialmente en todo el ámbito latinoamericano. Entonces, para nosotras también ha sido muy interesante el mirar, ¿no? al otro lado del océano y ver todas esas prácticas que están muy integradas y que aquí, bueno, pues por una evolución evidentemente institucional, histórica, económica y política distinta, ha evolucionado de otra forma. Entonces, lo curioso muchas veces es darte cuenta como muchas de esas prácticas ya estaban en algunos territorios, ya estaban en la mayoría de las comunidades. Entonces, para mí personalmente, una de las cosas más emocionantes es ver cómo en muchas ocasiones hablar de cultura comunitaria es casi hacer un ejercicio de activación de memoria. Es como, pero sí eso lo hacíamos, pero sí es verdad, sí esto... Entonces, desde ese punto de vista es realmente muy curioso. Y el diagnóstico era un poco decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Las condiciones en las que crean, las condiciones en las que transforman esos agentes. Entonces, para empezar, se distribuyó entre los agentes de aquel entonces de la REA, tuvimos una respuesta, una tasa de respuesta que fue aceptable, pero no es representativa, o sea que es algo que seguimos trabajando, pero como bien dices, nos dio unos titulares y nos dio las bases para dirigir nuestra acción. Yo creo que eso, cuando se habla de la investigación, de poner la investigación al servicio y en colaboración de la acción, de la transformación, es un poco el diagnóstico de la REA. Para mí es eso, ¿no? El cómo escuchamos primero, hicimos un ejercicio de escucha y a partir de ahí decidimos qué íbamos a hacer. Teníamos 4 líneas. La primera tenía que ver con esa visibilidad de la cultura comunitaria. ¿Qué es la cultura comunitaria? Y no es un poco decir esto es lo que es y esto es lo que no es, sino el dar una aproximación basándonos en las prácticas y en la historia, en esa genealogía de la cultura comunitaria en nuestro país, un poco cuáles son los márgenes, ¿no? Un poco lo que nosotras consideramos que está en continua evolución además. Y luego el reconocer esa capilaridad. Para nosotras yo creo que esa también es una de las fuerzas y también una de lo que hace que la cultura comunitaria sea una aliada cada vez más buscada de los poderes políticos, de las administraciones públicas, es esa capilaridad. Y es una capilaridad que pasa por presencia en los distintos territorios y la capacidad de articularse a pesar de tener pocos recursos, pero también para mí es una capilaridad que tiene mucho que ver con el estar presente en distintos ámbitos. Y eso es algo que se vio reflejado en el diagnóstico. Por ejemplo, piensas en cultura y la cultura comunitaria ya está desbordando el ámbito cultural y artístico
para implicarse y hacerse activo en temas como la alimentación, en temas como la movilidad, en temas como la transición energética, en temas como la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, entonces empezamos a ver que esos agentes están presentes muchas veces en varias redes y que además los proyectos que desarrollan no son solo sobre arte, sino que son sobre arte, cultura y todas esas transiciones en las que ahora mismo estamos de lleno metidas. Esa era la línea 1. La segunda era la idea de potenciar ese activismo, lo que algunas personas llaman el artivismo, ¿no? Pero la idea de activismo artístico para contribuir a esas transformaciones sociales y ecológicas que tanto necesitamos y que ya están en marcha. En realidad ya están en marcha. Lo más urgente es decir quién la va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Y yo creo que todas esas preguntas, desde lo simbólico, que es el espacio un poco del arte y la cultura, son preguntas que son muy urgentes hacerse. La tercera es una, como digo yo, la más material y prosaica, que tiene que ver con las condiciones de vida de los agentes de la cultura comunitaria. Entonces, ahí, bueno, lo primero, así como el gran foco, es este famoso estatuto del artista. Bueno, pues se nos invitó, hemos estado un poco participando, pero es verdad que no es solo, o sea, la nuestra es un poco una alianza con las administraciones públicas y siempre estaremos ahí para las administraciones públicas, pero también es un poco el pensar en cómo las instituciones no son solo las instituciones públicas, sino cómo de la sociedad civil, de los movimientos ciudadanos, puede surgir una manera de sostener la cultura que, con el apoyo de las administraciones públicas, alcance o sea capaz de articular una forma de cogestión de esos recursos. O sea, y esto en realidad es un cambio de paradigma demasiado fuerte un poco para la cultura, para nuestra cultura o nuestra forma de organizarnos, pero que cuando lees un poquito toda la teoría de los comunes, te das cuenta de que esto es posible. Y de hecho hay muchas prácticas ya, muchos ejemplos, tanto en Europa como en el resto del mundo, donde esa cogestión de los recursos culturales ya está, y donde las administraciones públicas son más una facilitadora, digamos, que una dadora de recursos, ¿no? Que muchas veces, desgraciadamente, es eso lo que damos. La idea de fomentar la accesibilidad, para nosotras, hablar de cultura comunitaria tiene que ver con derechos culturales. O sea, ¿qué significa tener acceso a la cultura? ¿Es poder entrar? ¿Es poder permitirte? ¿O es poder decidir qué vas a ver, de qué vas a disfrutar, en qué consiste la cultura, ¿no? Entonces, el promover esa accesibilidad y la descentralización va de por sí, ¿no? Yo creo que una de las cosas también que hace posible esa descentralización de algunos de los recursos y de los procesos que se ponen en marcha con el arte y la cultura comunitaria tienen que ver con esa capacidad de ser autónomas, pero en red. Y creo que, de nuevo, como que salen a la luz dimensiones del estar en red que a lo mejor no las habíamos pensado en otras circunstancias, que quizás es más, ¿sabes?, como más positivista, como más estamos aquí, o más cartesiana, ¿no? Estamos aquí, queremos llegar allí. No, en realidad el estar en red hace que se genere todo un ecosistema o todo como todo un contexto en el que esa cultura pueda emerger, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no es en absoluto decir, como algunos agentes culturales parece que proponen, no es decir, no, la cultura tiene que dejarse en manos solo de los agentes, se les da el dinero y ya. No, es un poco el definir juntos con todos los agentes sociales qué queremos decir con cultura, qué queremos decir con espectáculo, qué queremos decir con la espectacularización de la cultura, ¿no? Y que en realidad lo que nosotras vemos desde la cultura comunitaria es que el espectáculo es algo que normalmente sucede lejos, que normalmente no es accesible
sino a través de ese pago o ese intercambio económico-financiero que evidentemente debe existir, pero no puede ser la única forma de vivir la cultura y menos en las sociedades y con los temas tan candentes que tenemos, ¿no? Imagino que para finales de noviembre o diciembre, un poco el mismo plan, el mismo calendario que con el primero. En diciembre, enero haremos recogida de datos y luego febrero, marzo trabajaremos un poco los resultados, las interpretaciones y las conclusiones. Fabuloso. Quedaremos pendientes de ese diagnóstico de 2024, por tanto. Eso es, eso es. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ti por la escucha.